Cuando debato con liberales y anarcocapitalistas, me suelo encontrar con dos defensas diferentes de su sistema. Una es la utilitaria. Defienden su sistema porque creen que es el que puede traer mayor prosperidad a mayor número de personas. La otra es ética. Defienden su sistema argumentando que es el más ético. Tanto el minarquismo liberal como el anarcocapitalismo fundamentan su sistema en torno a la propiedad privada. Para mí, toda propiedad privada es una imposición al resto de la población. Si una persona es dueño de X recurso, el resto de la humanidad no puede usarlo libremente. Desde la defensa moral del liberalismo se argumenta que su concepción de propiedad privada se desarrolla de manera pacífica y no implica imposición. Cuando intento profundizar a cómo llegan a esa conclusión, suelen dejar de responder o me sugieren que lea a Hobbes, a Rothbard o hablan de la ley natural. Hoy vamos a analizar el razonamiento de Hobbes, que afirma que toda ética salvo la libertaria de propiedad privada es inválida. Primero, voy a intentar resumir de manera simplificada el razonamiento. Para definir lo justo o injusto, hace falta argumentar. Cualquier ética que no pueda darse como desarrollo de una argumentación hace que esa ética no sea posible y sea inválida. Entiendo este argumento un poco como Regreso al futuro. Si McFly no logra que su madre y su padre tengan un hijo, pues McFly nunca existirá. Esta es la base sobre la que asienta todo el razonamiento posterior. Hobbes continúa estableciendo que para poder dar un argumento tiene que existir el derecho de cada persona a hacer uso exclusivo de su cuerpo físico. Si no se tiene ese derecho, nadie podría argumentar nada. Es decir, si yo no tengo derecho a usar mi boca para hablar, pues ¿cómo voy a poder dar un argumento? De esta manera, razona que para poder usar tus manos, tu boca, tu cerebro, tienen que ser consideradas como tu propiedad. Y por lo tanto, de aquí infiere el derecho a la autopropiedad. Luego, da un pasito más. Como necesitamos recursos externos para poder vivir y como necesitamos estar vivos para poder argumentar, es necesario poder usar estos recursos para que nuestra argumentación sea posible. Como única solución posible a usar los recursos sin agredir a otra persona, propone la adquisición originaria. Inicialmente, nada es de nadie, y la manera para adquirir una propiedad es usando el recurso que se quiere adquirir antes de que nadie más lo haga. Una vez un recurso que no era de nadie ha sido usado por una persona, ese recurso pasa a ser propiedad de esa persona. Sin esta premisa, no hay manera de dilucidar qué es de quién o cómo usar la propiedad. No podríamos sobrevivir, ya que nadie podría hacer nada sin caer en agresión, a no ser que todo el mundo estuviera de acuerdo en lo que hay que hacer con cada recurso, y eso es materialmente imposible y resultaría en la muerte de todos. Tampoco sería posible actuar si la propiedad no estuviera definida a partir de términos físicos y objetivos, y a la vez si el concepto de agresión no estuviera definido como una invasión de la integridad física de la propiedad de la otra persona. Tras este razonamiento, llega a la conclusión de que el hecho de estar vivo y argumentar demuestra que toda ética, salvo la ética libertaria de propiedad privada, es inválida, ya que de no ser así estaríamos todos muertos y nadie podría argumentar, por lo que no existiría ética. Y ahora voy a explicar por qué creo que es un razonamiento erróneo, tanto en su concepción general como en detalles aislados. En primer lugar, la base sobre la que asienta su argumentación. Cualquier ética que no pueda darse como desarrollo de una argumentación hace que esa ética no sea posible y sea inválida. Yo creo que un argumento es válido o no con indiferencia de quién sea el emisor y de las condiciones previas dadas de ese emisor y del desarrollo propio de ese argumento. Si un fumador dice fumar es malo, su condición de fumador no invalida la proposición que emite. Es decir, los argumentos son independientes del sujeto que los emite y de cómo el sujeto ha llegado a emitirlos. Algo que consideremos verdadero, válido o justo, lo será con independencia del emisor y de cualquier otra circunstancia ajena a ese argumento. Pero ignoremos este posible error de base y aceptémoslo como válido, para continuar analizando el razonamiento. Para poder dar un argumento, tiene que existir el derecho de una persona a hacer uso exclusivo de su cuerpo físico. Hobbes llama derecho a las capacidades y características de alguien. Llama derecho a la capacidad de hacer algo. Para mí, una persona no tiene derecho a hablar, es simplemente una capacidad inherente al ser humano. Y llama derecho de propiedad a las características de algo. Una persona no tiene derecho a tener dos manos, simplemente es una característica común de los humanos. Esto lo hace a propósito, para poder sostener su argumentación. Crea la necesidad del derecho a la propiedad para que sin este derecho no sea posible argumentar, y por lo tanto no pueda existir una alternativa ética. Pero luego veremos cómo ese error supone una contradicción en su razonamiento. Yo opino que un razonamiento no deja de ser válido porque sea inferido por alguien que no es dueño de su propio cuerpo o que no tiene derecho a razonar. Si una persona tiene capacidad de razonar, el razonamiento que da es válido o no, por sí mismo,
Imaginemos un esclavo. Tiene prohibido hablar, pero aún así habla y da un argumento. Este seguirá siendo válido, con independencia de si el esclavo tenía o no derecho de darlo. Otro ejemplo que desmonta esta premisa es una IA, una inteligencia artificial, la cual no es dueña de sí misma, pero aún así es capaz de dar argumentos. Continuamos. Hope razonaba de la siguiente manera. Como necesitamos recursos externos para poder vivir y como necesitamos estar vivos para poder argumentar, es necesario poder usar estos recursos para que nuestra argumentación sea posible. Como única solución posible a usar los recursos sin agredir a otra persona, proponen la adquisición originaria. Inicialmente, nada es de nadie, y la manera para adquirir una propiedad es usando el recurso que se quiere adquirir antes de que nadie más lo haga. Hope infiere así el derecho a la propiedad privada. Este punto lo voy a detallar con más profundidad más adelante, pero lo considero erróneo porque no se puede definir la adquisición originaria de manera que no genere conflicto, y porque hay otras formas posibles. Al existir otras formas, el imponer una sobre la otra supondría una agresión. Aún así, imaginemos que las críticas que he hecho fueran erróneas y el razonamiento dado por Hope fuera correcto, es decir, aceptamos el modelo de Hope. Voy a demostrar cómo su modelo se contradice a sí mismo y por lo tanto es inválido. Creo que podríamos establecer el modelo Hope de la siguiente manera. Para que una ética sea válida, debe de poder ser argumentada. Para que una ética exista y pueda ser argumentada, tiene que poder ser emitida por una persona que pudiera estar viva si se siguieran estrictamente las normas de esa ética. La persona que emite la ética debe de ser capaz de sobrevivir en el tiempo, no eternamente, pero lo suficiente como para crear descendencia y otros puedan continuar defendiendo la postura ética. La única forma válida de adquirir la propiedad será la adquisición original, ya que cualquier otra forma no haría posible la existencia sin agresión. Cualquier persona que use un recurso antes que otra persona se hace propietario de ese recurso. La propiedad es de naturaleza exclusiva, tanto como si fuera tu propio cuerpo. Nadie tiene derecho a hacer absolutamente nada sobre tu propiedad sin tu consentimiento. La agresión no está permitida, y agresión es violar el derecho de propiedad de otra persona. Según este modelo, la ética de Hope no es válida, porque solo es posible mediante la agresión a terceros. ¿Por qué? Hope, al igualar tu cuerpo a la propiedad privada, lo que realmente está haciendo es quitar valor a la vida humana, anteponiendo, usando términos de Hope, el derecho a la propiedad antes del derecho a la propia supervivencia. Por ello, usando su propio razonamiento, podemos afirmar que sin agresión a terceros, Hope ni nadie hubiera nacido. Como el cuerpo de cada uno es propiedad privada exclusiva de cada uno, un embarazo es violar la propiedad privada de otra persona. Sí, suena a un argumento absurdo, pero si alguien acepta pulpo como animal de compañía, no debe extrañarse de que alguien use un cocodrilo como mascota. Se podría argumentar que una persona puede querer quedarse embarazada y por lo tanto no habría agresión, ya que la persona cede voluntariamente su cuerpo. Pero entonces también podríamos argumentar que en otras éticas diferentes a la planteada se podrían dar situaciones donde terceros cedieran su propiedad para que la gente pudiera sobrevivir, y entonces estas otras éticas también serían válidas, invalidando así la conclusión de Hope. Por ejemplo, se podría validar una ética en la que el primer ser humano sea dueño de todo, porque como este ser humano va a querer compañía debido a la propia naturaleza humana, va a permitir que otros humanos hagan uso de sus recursos, quizás gratis, quizás a cambio de algo, y por lo tanto cualquier ética con esta premisa podría elaborarse. Pero de nuevo, supongamos que esto del embarazo es una chorrada. Seamos bondadosos y pensemos que el embarazo no supone una agresión sobre la propiedad privada. ¿Seguirá siendo posible desmontar la conclusión de Hope siguiendo sus propias reglas? Recordemos la base de la teoría de Hope. Para que una ética sea válida, debe de poder ser argumentada. Para que una ética exista y pueda ser argumentada, tiene que poder ser emitida por una persona que pudiera estar viva si se siguieran estrictamente las normas de esa ética. La persona que emite la ética debe de ser capaz de sobrevivir en el tiempo, no eternamente, pero lo suficiente como para crear descendencia y que otros puedan continuar defendiendo la postura ética. La agresión no está permitida. Con estas reglas de base, que son las normas que él plantea como inherentes a una forma de ética válida, vamos a construir otra ética alternativa a la que da Hope, de tal manera que así invalide su conclusión. En primer lugar, vamos a anteponer el derecho a la supervivencia antes que el derecho a la propiedad, de tal manera que se considerará agresión cuando se impide a una persona sobrevivir. El usar la propiedad de un tercero sin el permiso de éste, si se hace como último recurso para sobrevivir y no impide la supervivencia del dueño, no será considerado agresión. Esta propiedad siempre deberá de ser restituida en cuanto sea posible, siempre que la devolución no suponga el impedimento de la supervivencia del deudor. Los recursos son propiedad colectiva de toda la sociedad,
y por eso entre la sociedad deberá de establecerse reglas de cómo se pueden usar de forma válida. Estas reglas podrán derivar en diferentes sistemas, como comunismo, socialdemocracia o responsabilismo, que es el sistema que yo planteo y que explicaré en futuros vídeos. Como existe el derecho de supervivencia y no se considera agresión usar la propiedad de un tercero para sobrevivir, bajo las premisas ya detalladas, esto garantiza de manera más óptima que existan individuos que puedan argumentar esta ética. Por lo tanto, bajo las premisas iniciales de Hobbes, estamos definiendo una ética que invalida su propia conclusión. No solo eso, nuestra premisa de supervivencia habilitaría también su ética. Un bebé necesita usar la propiedad de otros para sobrevivir, por lo tanto no se consideraría agresión. Escrito así, el no considerar agresión a este uso de la propiedad ajena puede parecer erróneo, pero si lo aplicamos a la vida real veremos que tiene mucho sentido. Para Hobbes, un ejemplo de agresión sería una persona que va a ser aplastada por un árbol que está cayendo y para no morir aplastada empuja a un tercero. En nuestro sistema no sería agresión, sería un ser vivo aplicando su derecho a sobrevivir. Para Hobbes, otro ejemplo de agresión sería si una persona que escapa de una manada de lobos se sube a un árbol que es propiedad de un tercero para salvar su vida. En nuestro sistema eso tampoco sería agresión. Seguramente algunos pensaréis, pero hombre, entonces estás justificando el robo. Pero no es así, al menos no en el día a día. La condición para hacer uso de una propiedad ajena sin que esto implique agresión es que sea absolutamente inevitable para la supervivencia. En la vida real, muy pocas situaciones se dan así. Siempre hay una opción, por lo que normalmente el robo, salvo situaciones realmente excepcionales, no estaría justificado. Pero estoy seguro de que cualquiera de vosotros que habéis pensado de esta manera, si tenéis que subiros a un árbol de un tercero sin su permiso para que un perro ni siquiera nos mate, sino que nos muerda el culo, lo haréis sin pensarlo. Y ahora voy a pasar a hablar de la apropiación originaria. He querido dejar este argumento aparte porque tiene gran importancia, ya que no es un argumento inherente a las teorías de Hobbes, sino que es usado en muchas otras teorías liberales y anarcocapitalistas. Mi crítica es que la apropiación originaria no es garantía de ausencia de conflictos. ¿Por qué? Porque está definida de manera muy vaga, por lo que puede ser interpretada de muchas maneras diferentes. Cualquier persona que use un recurso que no tenga dueño se hace propietario de ese recurso. Por ejemplo, en una sociedad que tenga que desarrollarse bajo esta norma, sin duda aparecerían conflictos. Imaginemos un grupo de personas que recién llegan a un nuevo territorio donde hay una montaña. La montaña tiene un bosque, con árboles frutales, animales, tiene una cueva, un lago. Una persona del grupo ama la naturaleza. Argumenta, admirando la montaña desde lejos, que está usando toda la montaña, ya que le está dando un uso recreativo, y por lo tanto toda la montaña pasaría a ser de su propiedad. Otra persona dirá que eso no es usar, que para usar es necesario transformar algo. Esta persona procede a arar la tierra en un claro del bosque, un sitio ideal para hacer un huerto. Cuando lleva un cuarto del terreno arado, llega otra persona con un cubo de agua y procede a esparcirlos por los 3/4 de tierra no arada. Dice que esa superficie es suya porque ha sido primero en usarla, ya que la ha regado por lo que la ha transformado. Antes estaba seca y ahora húmeda. Mientras tanto, otra persona ha encontrado una caverna y como la va a usar como vivienda, argumenta que ahora es de su propiedad. Pero llega otra persona y al ver que la cueva tiene piedras preciosas, las comienza a extraer, argumentando que la otra persona no había usado toda la cueva, solo parte de ella para vivir, por lo que el resto de la cueva no tenía dueño. A su vez, llega otra persona y se pone a extraer otras piedras preciosas de la otra parte de la cueva, porque tampoco estaban siendo usadas. Fuera de la cueva, en el bosque frutal, una persona ha encontrado varios manzanos. A cada árbol le ha puesto una marca, argumentando que al ponerle la marca los ha transformado y por lo tanto son su propiedad. Pero al mismo tiempo, otra persona estaba acercando los árboles y había clavado una bandera en medio de la arboleda, argumentando que ese terreno le pertenecía con los árboles incluido porque había transformado el terreno, clavando la bandera, para posteriormente cercarlo. Otra persona pasa por ahí y cuando cae un fruto del árbol, como lo considera un recurso diferente que el árbol propio, lo agarra y se lo come, ya que usándolo se convierte en su propiedad. Otra persona lo primero que hizo fue mear en el río, por lo que así argumenta que todo el río le pertenece. No sabe que al mismo tiempo otra persona estaba construyendo un molino en otra parte del río y que otro individuo está usando el río de manera recreativa, bañándose en él. Vemos cómo la apropiación original va a generar multitud de conflictos. ¿Qué supone usar algo? ¿Qué supone transformar algo? ¿Cuál es el alcance unitario de un recurso? Una montaña entera con todo lo que lleva dentro puede considerarse un solo recurso, o puede ser dividida en miles o millones de recursos, pero a su vez, un árbol puede considerarse como un solo recurso, o dividirse en cientos de recursos. ¿Quién establece la unidad de recurso y por qué? ¿Quién establece la manera correcta de usar algo y por qué? Pensar que no habría conflictos con una regla tan genérica me parece pecar de ingenuos.
El segundo aspecto de crítica a la apropiación original es que no abarca el concepto de propiedad en su completitud. Creo que podemos estar de acuerdo en que algo puede ser de tu propiedad sin tener que usarlo. Por ejemplo, sería muy normal pensar que unas enredaderas son de tu propiedad simplemente porque estás esperando a que den moras, o no las has usado porque no han dado fruto. Pero sin embargo, si alguien va y las corta, seguramente pensarás que esa persona está agrediendo a tu propiedad, ya que estaba dentro de tus planes vitales recoger los futuros frutos de esas plantas. La necesidad de usar, entendiendo por usar el hecho de transformar algo para que sea de tu propiedad, es algo que va contra nuestra propia intuición de propiedad. Hay cosas en la naturaleza que no es necesario transformar para que nos reporten beneficios. Y si habíamos planeado hacer uso de estos recursos en el futuro y aún no lo habíamos hecho, por ejemplo, por simple planificación, no los eximiría de ser nuestra propiedad. La concepción de Hope no abarca estas otras formas de propiedad. Finalmente, mi última crítica no es al razonamiento de Hope, sino a los liberales y a los anarcocapitalistas, que defienden la propiedad privada actual validándola con la moral de Hope, cuando realmente la apropiación original nunca ha existido. La propiedad privada actual es fruto de la imposición por la fuerza, es fruto de guerras y robos. Es decir, nada de lo descrito en la teoría de Hope tiene verdadera relevancia en el mundo real, ya que la propiedad ya está repartida y no existió apropiación original sin violencia. La teoría es solo una manera de poner cimientos morales sobre el concepto de propiedad privada liberal y que sirva como lavado de cara a la concepción de propiedad privada actual. Y bueno, tras este vídeo reflexión os invito a que lo compartáis, sobre todo a los liberales y anarcocapitalistas que conozcáis, no para demostrar que se equivocan, sino para ver si alguno puede explicar mejor a Hope y demostrar que yo estoy equivocado. A ver si Rayo, Libertad o lo que surja, Antcat, Spanish Libertarian, Una Mirada Libertaria o algún otro se anima a replicar este reto.